Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y los levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Todos conocemos en cierta manera o hemos escuchado sobre la vida de Job. Y si usted nunca ha escuchado sobre la vida de Job, bueno, ahorita lo voy a poner en contexto. Pero quiero platicarles algo que sucedió hace unas semanas. Conversaba con un amigo mío y me expresaba su preocupación porque me comentaba que su papá estaba muy enfermo y tenía él el miedo de que su papá falleciera. Él es cristiano y su papá ha sido cristiano toda la vida. Pero dentro de la plática que manteníamos, él me expresaba y decía su preocupación, decía, es que yo no entiendo por qué mi papá está enfermo de esta enfermedad tan grave, es una enfermedad terminal. Y el miedo que me da es quizás no estar preparado para este suceso tan catastrófico, me decía él. Y algo que llamaba la atención en esa plática es que decía, a pesar de que yo como hijo me encuentro afligido, me encuentro triste, mi papá no lo está. Mi papá en medio de esta enfermedad, con todo el dolor, con toda la enfermedad, con la amenaza de una muerte inminente, dice que él no ha dejado de orar, que él no ha dejado de cantar a Dios, que él no ha dejado de alabar su nombre. Y es sorprendente porque él decía, yo que he sido un hijo rebelde en algún punto, yo era el que debería estar mereciendo esta enfermedad. Dice, ¿por qué mi papá, que ha vivido toda la vida siendo cristiano, que ha sido un hombre justo, que ha sido un hombre de testimonio en la vida de otras personas, por qué él tiene que estar sufriendo esto? Y me decía, yo soy el que debería estar en su lugar. Sin embargo, dice, me sorprende la fortaleza que tiene mi padre porque está sustentado en Dios. Y mira, cuando él me platicaba estas cosas, me venía a mi mente la vida de Job. La Biblia nos narra que Job era un hombre, decía el versículo 1, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y si seguimos leyendo todo el capítulo 1 del libro de Job, nos enseña que Job era un hombre rico materialmente, tenía ganados, tenía tierras, tenía una esposa, tenía hijos e hijas, y decía que él era fiel con Dios. En aquel tiempo en la antigüedad, antes de que Jesús viniera, para poder solicitar o pedir expiación o perdón de los pecados, tenían que sacrificar animales. Entonces Job, al ser el representante de su familia y la cabeza del hogar, él sacrificaba en nombre de todos. Y es muy agradable saber que él intercedía por sus hijos. Por eso es muy importante a veces como padres poder interceder con los hijos. Y decía que si mis hijos habían pecado, él sacrificaba hasta de más por si pecaban el día de mañana. Y de esa manera él podía expiar esos pecados y ser justificado. Y vemos todo este capítulo 1 y 2 que Job era fiel con el Señor. Pero mira, esta tarde quiero que aprendamos sobre la vida de Job y que aún en medio de la enfermedad o de las dificultades o problemas que pudieran estar pasando en nuestras vidas, podemos seguir adorando y siendo fieles a Dios aún en medio de todo ello. Y quiero que nos pongamos en el contexto de Job. Ya les expliqué la vida de Job y quiero que primero analicemos estos 4 elementos que Job tenía: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo primero que vamos a ver es la palabra perfecto. Si lo ponemos en la connotación de nuestro lenguaje, el español, entendemos que perfecto es alguien sin mancha, que perfecto es algo que está, pues perfecto, ¿no? O sea, en su máxima expresión de la palabra. Sin embargo, no se refiere a una perfección física o una perfección espiritual, porque claramente dice la palabra que Job ofrecía sacrificios para el perdón de sus pecados. Es decir, que entonces en él había pecado, como lo hay en nosotros, no porque estemos pecando todo el momento, sino que simplemente en algún punto nos equivocamos y tenemos la oportunidad de ser perdonados. Entonces, la palabra perfecto más se refiere a su capacidad o su estado de vida.
es decir, una perfección espiritual. En el hebreo original se refiere a la palabra cabal, es decir, que está dentro de sí. Entonces, esta primera palabra es una definición, una característica de Job que debe habitar también en nosotros como cristianos, de ser cabales, ser perfectos en nuestra actitud y relación con Dios. La siguiente palabra se refiere a que sea recto. Es decir, que él llevaba una vida honrada delante de los hombres y delante de Dios. Si me acompaña al capítulo 29, mantenga su Biblia abierta en el libro de Job. En el capítulo 29, verso 12, 15 y 16. Y nos muestra cómo Job era honrado delante de los hombres. Dice el verso 12, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Pasamos al verso 15. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Entonces nos enseña que Job era un hombre que estaba al pendiente de las necesidades que su comunidad o su familia atendía. Como hoy en día nosotros estamos al pendiente como iglesia cristiana a las necesidades que atiende nuestra colonia, a las necesidades que atiende nuestra familia y nos informamos sobre todo ello. Entonces dice que era un hombre recto, es decir, un hombre que hacía las cosas conforme a la moral. Si nos fijamos, es algo que pudiéramos ser nosotros también. Luego dice que también era temeroso de Dios y apartado del mal. Esto se refiere a la capacidad que tiene Job de poder tener temor hacia Dios. Cuando nosotros expresamos tener temor hacia Dios, nos referimos a que hay un respeto, a que hay un conocimiento de que Dios es todopoderoso. Y como es todopoderoso, entonces puede hacer cualquier cosa con nosotros. Entonces, al tener temor de Dios, es decirle, Señor, perdóname, soy temeroso y trato de no cometerlo mal ante ti. ¿Por qué? Porque en la tradición judía, antes de que Jesús viniera, antes de modificar el pacto anterior, la tradición decía que si tú eras bueno, que si tú te portabas bien en la tierra, el Señor te iba a recompensar. Y si tú te portabas mal, el Señor te iba a castigar. Entonces, esa era la concepción que Job tenía hacia Dios. Ahora, dentro de toda esta vida de Job, vemos que era un hombre ejemplar delante de Dios. Un hombre que pudiéramos decir que este es mi gallo. A mí me gusta decir que Dios, si conocemos el contexto, Dios le dijo, y ahorita lo voy a poner, ¿qué sucedió? Dios decía que Job era su gallo. Ahora, el segundo punto que quiero que veamos es cuando se presenta una prueba, tu vida debes permanecer fiel hasta el final. Dentro del capítulo 1 vamos a ver que hay un suceso muy extraordinario y dice que en los cielos de repente están los ángeles, está Dios en su trono y de pronto se aparece Satanás en el trono, allá en el cielo. Es muy curioso cómo podemos ver que Satanás tiene acceso o puede entrar a esos lugares, no porque él quiera, sino porque Dios lo permite. Porque inclusive podemos entender que Dios puede utilizar hasta los espíritus malos para poder cumplir su propósito. Pero ahorita vamos a llegar ahí. ¿Quién es Satanás en la historia del hombre? Satanás, todos sabemos, es el diablo, es el chamuco, es el malo, es el de las patas de cabra, es aquel que nos va a poner la tentación, o más bien, él va a poner todos los medios para que nosotros caigamos en el pecado y poder ser separados de Dios. La intención de Satanás, cuya significado es adversario, es alguien que está en contra de ti, es siempre querer alejarte de los propósitos de Dios. Es querer siempre separarte de la presencia de Dios a través del pecado. Y es muy curioso cómo en esta historia dice que Satanás se presenta delante de Dios. Y existe un diálogo entre Satanás y Dios. Y ese diálogo comienza a decirse que le pregunta a Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice, oye, pues yo vengo de rodear la tierra, vengo de darle la vuelta al mundo. Es decir, que Satanás entonces está constantemente alrededor de nosotros, queriendo llegar a hacernos caer. Entonces, en la Biblia nos narra que Job en ese tiempo no había otro igual a él. Y Satanás le dice a Dios, oye, ¿has visto a tu siervo Job, que lo tienes bien chiple? Y quiero que nos vayamos agarrando las ideas.
Satanás empieza a acusar de que como Job es bendecido, le es fiel a Dios. Entonces le dice a Dios, quítale todo lo que le has dado y vas a ver que va a maldecir tu nombre. Y muy curioso es que Dios le dice, ok, acepto el reto. Entonces, dice que Dios le da permiso a Satanás de tocar todas las posesiones de Job. Le da permiso de arrancar de su vida todo lo que Job tiene en su vida. Entonces, vemos que en el verso del 13 en adelante del capítulo 1, dice que los hijos de Job fallecen, que de pronto vienen ladrones y le roban su ganado. Y bien curioso porque todo esto, sucesos, dice que Job guarda un silencio. Hasta el momento que él recibe la noticia de sus hijos, dice que él se rasga sus vestiduras. En el Antiguo Testamento, rasgarse sus vestiduras era un signo de humillación, de dolor. Es decir, él se quitaba sus vestiduras para poder arrodillarse y clamar a Dios. Pero dice que él sale, hace esta acción, y en el verso 21, si me puedes acompañar, esta es una declaración muy poderosa, porque dice Job, verso 21, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sorprendente, ¿no? A veces en nuestra vida, cuando vienen las calamidades, ¿qué es lo primero que hacemos? Si no tenemos la fidelidad o no tenemos presente la fidelidad de Dios en nuestras vidas, lo primero que hacemos es renegar. O lo primero que hacemos es quizá arrepentirnos y decir, ay, ¿por qué Dios permites estas cosas? ¿Por qué Dios me dejas pasar por estas cosas? Sin embargo, la pérdida de un hijo yo creo que es lo más doloroso que puede haber. La pérdida de un familiar cercano, la pérdida de alguien a quien tú amas, debe ser lo más doloroso en esta vida. Yo en mi vida han fallecido mis abuelos, han fallecido tíos, han fallecido primos y me ha dolido. Pero hasta ahora no he podido yo experimentar todavía la muerte de uno de mis padres o de mis hermanos. Y no me imagino el dolor que se debe de sentir y tener que poder decir, Jehová dio y Jehová quitó, aún en medio de todo ello. Quiero que me acompañes en el capítulo 2, verso 4. Porque después de todas estas calamidades, entendemos que Job nunca dijo nada en contra de Dios. De hecho, hasta él dijo como que es parte del propósito de Dios. Entonces viene Satanás y nuevamente le dice, verso 4, respondió Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Me llama la atención cuando Satanás le dice piel por piel. El significado, no hay un significado como tal que podamos definir sobre piel por piel. Se puede entender que es un intercambio. Podría decirse que así como intercambio la vida de los hijos, la vida material de Job, por la vida o su integridad física. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, en medio de todo esto, gracias. En medio de todo esto, de la historia, las aflicciones es cuando nos preguntamos entonces por qué suceden, qué mal estamos haciendo. Y vamos a ver ahorita una parte de la historia de Job, que su concepción de lo que tenía de Dios, ya les había explicado que la costumbre o la tradición decía que si tú te portas bien, Dios te va a portar bien, si tú te portas mal, Dios te va a castigar. Entonces, al momento que él dice, bueno, yo he hecho las cosas bien, ¿por qué pasa esto? Entonces, viene Satanás a la vida de Job y lo enferma. Dice la Biblia que lo enferma de tal modo que le salen llagas en su cuerpo, que hay un dolor intenso, una comezón intensa que no puede quitarse de encima. Y con esto quiero entrar al punto número 3, que son las preguntas que surgen en medio del dolor. Dentro de la historia de Job se nos presentan 3 amigos de él. Y los 3 amigos de él, que son muy cercanos, básicamente le dicen, bueno, es que tú has pecado contra Dios. Tú has cometido un pecado tan grave que Dios te quitó todos tus bienes, que Dios te quitó todos tus hijos y ahorita te está quitando tu salud. Quiero que entienda que la vida de Job para ese entonces era alguien ejemplar. Es como si dijéramos ahorita, pusiéramos
quizá en el grado más alto de comportamiento recto a una persona y de pronto vemos que lo pierde todo. Y de pronto vemos que está su vida llena de enfermedad. Y a veces en el pensamiento de nosotros podemos decir, es que algo malo hizo. Algo está pagando, por eso está sufriendo. Por eso está pasando lo que está pasando. Job le pregunta a Dios en algún punto, ¿cómo es que le está pasando esto? Es decir, Job comienza a preguntarse que al darse cuenta que su concepción de Dios tradicional se rompe, es decir, entonces, si yo no he hecho ningún mal, ¿por qué me está castigando? Job comienza a preguntarle a Dios qué es el propósito que cumple. Se pregunta por qué Dios no actúa conforme a la tradición que él ha tenido. Se pregunta él, ¿por qué entonces está sufriendo el justo? Y quiero comentarte que el título de este mensaje se llama ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué sufrimos los que nos portamos bien delante de Dios? ¿Por qué tenemos que sufrir los que estamos llevando una vida honrada delante de Dios? Entonces escuchamos que Job todo el tiempo en el capítulo 3 sigue guardando un silencio porque recibe acusaciones. De pronto a veces estamos pasando por dificultades en nuestra vida y se las queremos compartir a alguien y a veces ese alguien nos juzga, a veces ese alguien nos dice, es que estás haciendo algo mal en tu vida. Y tú puedes decir, es que yo no estoy haciendo nada mal. Yo simplemente me está pasando. Ahora, no todas las pruebas o dificultades que pasan en nuestra vida son un castigo. Todo tiene un propósito. Si se acuerda del inicio, vemos cómo Satanás quiere poner a prueba la fidelidad del hombre ante Dios. Y le dice a Dios, es que tú lo tienes muy consentido, por eso Él es fiel. Y Dios en su soberanía dice, no, aunque le quites todo, Él va a seguir siendo fiel. Entonces, a veces, ¿cuánto usted ha sido fiel o cuánto ha sido capaz de aguantar las aflicciones que está sufriendo en su vida? Nos llama la atención que en algún punto de la vida de Job, después de todas las acusaciones, después de toda esta enfermedad, después de todas estas pérdidas que está sufriendo, comienza a él empezar a hablar. Mira, hay un momento donde cuando dura mucho la aflicción en tu vida, primero puedes decir, bueno, Dios tiene el control, Dios es soberano, Dios va a hacer el milagro, Dios nos va a ayudar a salir adelante. Pero ¿qué pasa cuando es persistente esta aflicción? ¿Qué pasa cuando ya pasaron un mes, cuando ya pasaron 2 meses, cuando ya pasó un año, cuando ya pasaron 2 años y la aflicción continúa y comienzas a orar a Dios y no hay una respuesta? Vemos en la vida de Job que en el principio comienza a guardar un silencio, pero después comienza a hablar. Y lo primero que él hace, y es curioso, es que él comienza a hacer una maldición o maldice un suceso en su vida. Ojo, no maldice a Dios. Él, es tanto su dolor, es tanto la aflicción que siente, que él dice, maldigo el día de haber nacido. Mejor me conviene ya morirme. Y incluso le pide a Dios que ya le quite la vida. Porque es tanto el dolor que está pasando en su vida en ese momento que no hay otra manera de superarlo más que con la muerte. Pero lo curioso es que no hay una respuesta de Dios en ese momento. Job clama, Job ora delante de Dios y le dice, ¿por qué está pasando estas cosas? Mejor quítame la vida, mejor yo no hubiera nacido si me están pasando estas cosas. ¿Cuál es el propósito que tú estás haciendo en mi vida? Y escuchar el silencio de Dios, creo que es la respuesta más incómoda que nos puede dar a nuestra vida. ¿Usted en algún momento ha escuchado el silencio de Dios en su vida? ¿Usted en algún momento ha pedido tanto a Dios y de pronto no hay nada? Ni siquiera siente nada, usted se arrodilla en su cuarto, usted se postra en su lugar privado de adoración y no hay nada. Dice, voy a orar y voy a ser quebrantado por el Espíritu Santo y no hay nada. Ese es un silencio de Dios, pero quiero que entienda que los silencios de Dios son necesarios para atravesar el proceso. Ahora,
Mientras estaba la vida de Job en esta aflicción, mientras estaba el Señor en silencio, viendo cómo actuaba Job en medio de la aflicción, ocurre algo muy curioso. Y es el siguiente punto, es contender con Dios. Dentro del significado del pueblo de Israel, la palabra Israel significa el pueblo que lucha con Dios. Pero cuando traducimos la palabra lucha a nuestro idioma, nos hace entender entonces que la lucha es porque hay un conflicto, es porque hay algo en contra de otra persona y luchamos por eso. Pero cuando lo traducimos y más precisamente a contender, la palabra contender se refiere que hay una rivalidad o un debate para poder obtener algo. Entonces, en la vida de Job comienza a contender contra Dios y vemos más adelante en su mismo libro, que comienza a expresar a Dios y busca una manera de poder defenderse él mismo. De pronto, él comienza a pensar que sí realmente cometió un pecado contra Dios y que por eso está pasando lo que le pasa y que y como cualquier otra persona que está siendo castigada injustamente, buscamos justificar nuestras acciones y comienza a decirle a Dios, bueno, si he pecado contra ti, pues perdóname. Si he pecado contra ti, límpiame y líbrame de esta maldad. Pero lo gracioso es que dentro de haberle dicho eso a Dios, sigue habiendo más aflicción a su vida. Y hay una frase que me gusta que le dice Job a Dios. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo vamos a justificarme delante de Dios? Es decir, ¿cómo puede ganar un hombre o una mujer, una persona en este mundo, un pleito contra Dios? ¿Cómo podemos ganarle a Dios? Y en el capítulo 9 se da cuenta Job de que él no puede ganarle a Dios porque es totalmente poderoso. Y es muy curioso cómo Job de pronto reconoce su debilidad y reconoce la grandeza de Dios y de pronto está otra vez en su aflicción reclamándole a Dios. Muchas veces nosotros nos podemos encontrar de esa manera. Podemos estar en medio de la aflicción y constantemente nosotros decir, sí, Dios, tú tienes el control, sí, Dios, tú eres fiel con nosotros, sí, Dios, tu mano poderosa va a hacer el milagro. Y de pronto, como persiste esta aflicción, otra vez volvemos a decirle, Señor, ¿por qué lo permites? Señor, ¿por qué estoy delante de ti y no me quitas mi dolor? Y la respuesta de Dios en el capítulo 10, vea, en el capítulo 9, Job le reclama a Dios. Y en el capítulo 10 hay una respuesta de parte de Dios. Y le dice Dios, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para reclamarme lo que yo permito que suceda en tu vida? Y de pronto existe un diálogo entre Job y Dios, como a veces existe ese diálogo entre nosotros y Dios, de quererle reclamar o querer responder preguntas. Y de pronto vemos que Job dice, en el cielo debe haber alguien, Dios, que sea un mediador, que sea un abogado, que me defienda, que vea que yo soy justo. ¿Por qué? Porque de pronto Job dice, es que no he pecado. De pronto dice, sí es pecado, te pido perdón. Y luego otra vez sigue la aflicción. Entonces, ¿qué está sucediendo? Y le dice, Dios, en el cielo tiene que haber alguien que abogue por mí. No sé si está captando la idea del mediador, del abogado. Porque aún Job se supone o se cree que es uno de los primeros libros de la Biblia en el tiempo histórico. Es decir, antes siquiera de que tal vez existiera Moisés, ya estaba pasando lo de Job. Y desde ese tiempo ya se está hablando de un mediador, se está hablando de un abogado que interceda por nosotros. Claro, si lo ponemos en el contexto y nos vamos más adelante en la historia, ese mismo mediador viene siendo Jesús. Viene siendo Jesucristo, que es el abogado de nosotros y que por medio de él tenemos una justificación por nuestros pecados. Por medio de él tenemos una justificación por nuestra maldad y poder ser librados de la ira de Dios. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 2. De Timoteo. Capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces vemos cómo desde el plan divino de Dios
ya desde ese tiempo ya está pidiéndose un mediador que pueda justificarnos, que pueda respaldarnos, que pueda perdonarnos y retrasar la ira de Dios hacia el hombre. Nos encontramos a un hombre que clama y pregunta por qué constantemente Dios permite todo esto. Mira, hace poco le voy a contar una experiencia. La semana pasada me enteré de algunas noticias que de pronto me afligieron en mi vida. Nunca había sentido esa aflicción, una preocupación tan grande. Recuerdo acostarme en la noche y no poder dormir. Tenía tanta preocupación y no podía dormir. Dormía una hora y me despertaba otra hora. Entonces en algún punto de la noche me quedo despierto y comienzo a hablar con Dios. Pero es muy curioso la forma en que comencé a platicar con Dios, porque comencé como Job a reclamarle. Y comencé a decirle, Dios, ¿por qué permites estas cosas? Como si quisiera yo ese diálogo, no sé si me explico. Ese diálogo donde no decimos, oh Señor, grande eres. No, estoy yo parado frente a Dios, frente a frente, diciéndole, Dios, ¿por qué permites estas cosas? ¿Por qué permites? Y como decía mi amigo, ¿por qué no soy yo el que está en el lugar de esta persona? ¿Por qué es esta persona que sufre, esta persona que le está doliendo? ¿Por qué no soy yo? Yo le decía a Dios, yo he hecho tantas maldades, yo he hecho tantas cosas. Yo soy el que debería estar pagando el mal. No esta persona. Esta persona ha dedicado su vida totalmente a ti. Ha sido una persona totalmente honrada. Ha sido una persona que constantemente dedica su vida y es un ejemplo de vida para otros. Y yo le decía a Dios y como que le reclamaba a Dios y como que le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar estas circunstancias en mi vida? ¿Por qué tengo que estar batallando con ciertas áreas de mi vida? Y de pronto, como Job, recibí una respuesta de Dios y recuerdo que recibí una respuesta de Dios en el Salmo 79. Y en el Salmo 79 dice que yo era como una bestia sin la guía de Dios y que aún en medio de mi pecado, aún en medio de mi desobediencia, Él toma mi mano para guiarme. Eso dice el Salmo 79. Y me consolaba. Y de pronto podemos ver cómo en los próximos capítulos Job se sigue quejando e inclusive se compara con los días. Dice que si un árbol lo cortan, el árbol sigue retoñando, pero que la vida del hombre es muy corta, que por qué no lo deja disfrutar sus días. Job se ve en ese reclamo diciéndole a Dios, si mis días en esta tierra son muy cortos, ¿por qué me dejas pasarlos en aflicción? ¿Por qué me dejas pasarlos en dolor? ¿Por qué no me permites gozarlos con alegría? ¿Por qué sufren los justos? Y constantemente podemos escuchar esto, a nosotros mismos nos lo decimos, o le decimos a Dios que por qué entonces se lleva a los más buenos y deja a los más malos. ¿Por qué de pronto nos vamos a ver envueltos en decirle a Dios, ¿por qué permites que el injusto prevalezca? ¿Por qué el que anda robando, el que anda asesinando, el que anda en malos pasos sigue libre y nosotros que estamos fieles nos empiezan a pasar cosas? En medio de nuestras aflicciones nos vemos envueltos en la fe. Y nos vemos también envueltos en dudas de entender a Dios. Y empezamos a ver a Dios como un adversario, pero de pronto también podemos verlo como el digno de suprema confianza. Y buscamos fervientemente poder entender por qué todo esto ocurre. ¿Por qué en lugar de castigar a sus hijos, por qué no castiga a los que no son sus hijos? ¿Por qué la maldad sigue persistiendo? Y es muy curioso porque cuando Job pregunta todo esto a Dios, Dios no le da una respuesta del por qué. Si leemos el libro de Job por completo, nos podemos dar cuenta de que hay muchas situaciones en las que Job reclamó, que preguntó, que confirmó, que tuvo fe, que tuvo duda, pero nunca se llega a solucionar el misterio del sufrimiento de Job. Nunca se responde el por qué Job sufre tanto. ¿Por qué sufren los hijos de Dios? Pero lo que sí podemos encontrar es una respuesta y es una solución a esta pregunta. Y únicamente se encuentra en Dios. Cuando Dios nos da la respuesta,
después de este silencio que duele tanto, que a veces incomoda, que tenemos que escuchar, permitimos que Dios habla y de pronto rompe ese silencio. Y Dios se nos presenta y nos hace ver que nunca nos ha abandonado. Después de toda la aflicción, después de todo el dolor, después de las circunstancias que estamos viviendo, Dios empieza a hablar a nuestra vida. ¿Lo has sentido alguna vez? Después de ese silencio, después de la duda, después de la incertidumbre, después de tantos reclamos, de pronto se nos presenta Dios en nuestra vida y nos dice, es que nunca te he abandonado. Todo tiene un propósito. Nunca he dejado de ser fiel a tu vida. Y la respuesta de Dios a Job ante las quejas y las preguntas incesantes son respondidas en una sola oración. Y le recuerda que todo lo que ha dicho Job, que todo lo que ha preguntado no es justificable, porque en su entendimiento como hombre nunca lo va a poder entender. Es decir, que los sucesos o las circunstancias que ocurren en la vida de Job no las va a poder entender porque su mente es limitada. Y comienza a decirle y comienza a mostrarle que los planes que Dios tiene para la vida de Job, que los planes que tiene para su vida, que los planes que tiene para nuestra vida Dios, muchas veces no lo vamos a entender porque no tenemos la capacidad para hacerlo. Porque el conocimiento de Dios, la soberanía, el plan de Dios va mucho más allá de nuestro propio entendimiento. Si dentro de la vida o del plan que Dios ha hecho en nosotros está que suframos, es porque Él así lo ha planeado, es porque Él así lo ha permitido. Y a veces podremos sufrir unos más que otros, pero todos en medida de nuestra vida vamos a pasar por una aflicción para podernos enseñar que en la fidelidad de Dios hay la victoria. Y Dios le recuerda a Job en el lugar que ocupa Job en la creación. Y me encanta porque comienza Dios a responderle a Job y le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando Dios fundó la tierra y le ponía límites al mar? ¿Quién puede dar órdenes para que salga la luz y sea el día y la noche? ¿Quién conoce las profundidades de la tierra? Conoce el mar, conoce el reino de la muerte, le está diciendo Dios a Job. ¿Quién sabe de dónde viene la luz y de dónde vienen las tinieblas? Le pregunta y me encanta porque le dice, ¿puedes tú entender los secretos del universo que yo he creado? No sé si me estoy entendiendo. Comienza a ponerle a Job en una situación donde dice, es que yo soy más grande que tu circunstancia, yo soy más grande que tu vida. Por eso tú no puedes entender lo que está pasando, simplemente sé fiel. Cuando entendemos nuestro lugar en la creación de Dios, por más exigentes que podamos ponernos, ocurre algo muy poderoso. Y es que siempre en medio de la aflicción comenzamos a conocer a Dios de una manera distinta a lo que conocíamos. Job conocía a Dios en la tradición y decía que si yo era bueno, Dios iba a ser bueno conmigo. Y de pronto sigue siendo bueno y cae castigo sobre él. Entonces comienza a conocer a Dios de una forma distinta a lo que él ha conocido. En algún momento de mis oraciones yo le he dicho a Dios, permíteme conocerte en áreas que nunca te he conocido. Y es muy difícil poder hacer esa oración porque entonces estoy sometiendo mi vida a los planes de Dios. Y si Dios permite que sufra una calamidad, que sufra una aflicción en mi vida, es porque entonces Él quiere mostrarse a mi vida de una manera que yo nunca lo he hecho. Ahora, Dios permitió todo esto en la vida de Job, porque Él sabía que iba a seguir siendo fiel. Que iba quizá a maldecir a sus amigos, que iba a lo mejor a arrepentirse del día que nació, que iba a lo mejor reclamar todo, hacer el berrinche que quisiera, pero iba a seguir siendo fiel y constante en Dios. En ningún momento de la vida de Job, de todas las acusaciones, de todas sus aflicciones, de toda su enfermedad, de todo el dolor que estaba sintiendo, él nunca fue infiel y blasfemó contra Dios, es decir, le echó la culpa a Dios. Él simplemente preguntaba, ¿por qué lo permites? Él reclamaba y decía, ¿por qué tengo que ya estar sufriendo de esta manera? ¿Por qué no me libras del mal? A veces exigimos a Dios respuestas porque creemos que somos dignos de decirle que hemos sido buenos. Y está bien.
es nuestra capacidad humana y le decimos a Dios, es que yo he guardado todos tus mandamientos, he vivido bajo la ley, he ido a la iglesia constantemente, estoy predicando, estoy sirviendo, soy líder. Y pareciera que acusamos a Dios de lo que nos está pasando. Que comienza Él, quizá a veces podemos decirle, es que no es la forma correcta en la que estás gobernando a tu creación, Dios. Eres injusto con los justos, eres injusto con los injustos, eres alguien que a veces no tiene en consideración mi vida, podemos decirle a Dios. Pero es que las promesas, las grandezas, las propósitos que tiene Dios en nuestra vida, va mucho más allá de nuestros reclamos, va mucho más allá de nuestra propia vida. A veces la primera respuesta de Dios a nuestras vidas es el silencio para que podamos entender que Él está trabajando, que Él está haciendo algo. Pero siempre entendemos que el silencio es alguien que ya se fue, es alguien que no está presente. A veces el silencio es porque se está trabajando en una respuesta, se está trabajando en darle solución a algo. Y cuando entendemos y confesamos nuestra condición humana y pecaminosa, entonces esto nos lleva al arrepentimiento. Dice que Job entendió su condición después de que Dios le respondió todo y lo hizo saber que él no es nadie ante el poder de Dios. Dice que Job se arrepintió y que perdonó a los que le habían ofendido y que perdonó a los que él había ofendido. Y que de esa manera de su arrepentimiento dice que Dios lo levantó, le quitó su enfermedad, le restauró todos sus bienes, inclusive hasta le dio más hijos e hijas. Porque cuando confiamos en Dios, a pesar de las condiciones que parecen indicar que Él es indiferente a nuestro sufrimiento, en realidad es una fe que le agrada a Dios. El guardar esta fidelidad a Dios, aún en medio de todo, es una fe que le va a agradar a Dios. Es una fe que Dios va a decir, ok, tú estás listo para cualquier cosa que enfrentes en la vida, como la vida de Job. Tal vez en esta tarde, en este día, estemos pasando por algo que nos aflige en nuestra vida. Puede ser sentimental, puede ser económico, puede ser físico, puede ser espiritual, puede ser de cualquier cuestión en nuestra vida, un tipo de aflicción. Pero poder decirle a Dios que tome el control, que podamos conocerlo en áreas de nuestra vida que no lo hemos conocido, es de valientes. Las preguntas de Job no fueron contestadas en su totalidad. Job seguía preguntando, ¿por qué sufren los justos? Y podemos seguirnos preguntando esta tarde y toda nuestra vida, ¿por qué a veces pareciera que los que hacen el mal les va mejor? Yo a veces me he dicho, ¿por qué el que se la pasa fuera de la iglesia, el que no ha sido arrepentido, el que no es cristiano, como que le va mejor en su vida? ¿Por qué a veces yo tengo que estar sufriendo? ¿Por qué yo tengo que estar batallando en la vida? Y aquel que ni siquiera ora, aquel que ni siquiera pide perdón, parece que le vaya bien. Pero la vida de Job, y quiero que lo que entienda esta tarde, es que aún en medio de todo ello, Dios sigue velando por nosotros. A pesar de que Dios le decía a Satanás, ok, toca su cuerpo, toca sus bienes, toca todo ello, Dios sigue estando presente en la vida de Job. Porque si se fija, Job en ningún momento fue como que, ay, Satanás. No, él decía a Dios y siempre se dirigía a Dios. Siempre su mirada, siempre su vida estaba enfocada en Dios. Y aún en medio de esas aflicciones, él seguía siendo fiel con Dios. La fe que agrada a Dios es la que se mantiene firme aún cuando parece que Dios está indiferente a nosotros. Cuando no pudiéramos entender por qué Él no contesta nuestras súplicas, nuestros reclamos o nuestras preguntas. Yo todo el tiempo tengo preguntas a Dios y nunca me las ha respondido. Pero siempre he dicho, bueno, ayúdame a mantener la fe.
Ayúdame, Señor, a seguir en tu camino, a pesar de que a veces no entiendo lo que está pasando, a pesar de que a veces no entiendo por dónde quieres que yo vaya, a pesar de que a veces no entiendo por qué tenemos que sufrir. Ayúdame a tener fe. Inclusive Job le dice a Dios, ayúdame a no tener más miedo. Porque claro, dentro de la aflicción, dentro de la incertidumbre, hay dudas, hay miedo. Y le decía a Dios, ayúdame. Y yo le he dicho a Dios constantemente, ayúdame a tener fe. Aumenta mi fe de que voy a salir adelante. Aumenta mi fe de que lo que estemos pasando en nuestras familias, en nuestra vida, en nuestro alrededor, vamos a salir adelante por medio de tu mano. El capítulo 13 del versículo 15 del mismo libro de Job dice una declaración muy poderosa porque está dejando la vida de él en sus manos. Si me puede acompañar al libro de Job. Capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Pero dice que aunque él me matare, en él seguiré esperando. Hay en segunda de Timoteo, hay una palabra que dice que si moriría con Dios, seguiré viviendo con Dios. Entonces, aún en medio, yo pienso que a veces Job quizá decía que ya se iba a morir. Quizá dentro de nuestras aflicciones usted pueda decir, ya que me quiten la vida, ya que me muera porque ya no quiero seguir sufriendo, no quiero seguir batallando, no quiero seguir viendo cómo mis hijos se pierden o cómo mi familia se pierde, no quiero seguir viendo cómo la enfermedad poco a poco me va desgastando. Déjeme decirle que son pensamientos que vamos a tener todo el tiempo, pero que aún en medio de todo ello, para empezar a Dios, le toca decidir nuestro día, nuestro momento. No podemos hacer nada para retrasarlo ni tampoco para adelantarlo. Pero aun cuando llegara ese día que Dios nos llame, podernos encontrar fieles delante de Dios, podernos encontrar fieles delante de su presencia. El Señor esta tarde nos está hablando y nos está mostrando que aún en medio de cualquier circunstancia, la fidelidad es la que nos va a seguir adelante y vamos a ver su mano poderosa tomando. ¿Por qué no se pone de pie esta tarde?